Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú que eres la fuente inagotable del amor presente en la Santísima Trinidad, danos la gracia de abrir cada vez más nuestra mente y nuestro corazón a un gran misterio, que podamos descubrir el amor y la ternura de Dios Padre y sentirnos sus hijos muy queridos, reconocer a Jesús como nuestro hermano y Salvador, quien a través de su palabra nos fecunda y nos libera, que podamos verte a ti como el Maestro interior que dirige cada uno de nuestros pasos hacia el Padre. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, es difícil poder entender el misterio de la Santísima Trinidad. Recuerdo en mi catecismo un librito pequeñito y muy sencillito con preguntas que me enseñaban y me ayudaban a dar los pasos en la fe para conocer más de Dios. Y en ese catecismo recuerdo preguntas como estas: ¿el Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios? Y la respuesta decía: Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo y único Dios. Es decir, Dios uno y trino. Y eso me enseñaba que no hay tres dioses, sino que hay un solo y único Dios. El Padre es creador, el Hijo es redentor, redime, levanta el que se cae, y el Espíritu Santo es consolador, es decir, consuela al que se cae, al mismo que Jesús ha levantado, el Espíritu Santo lo reanima y lo consuela con la fuerza de sus dones. Hemos encontrado en el Evangelio a los 11 discípulos que se fueron a Galilea. Esta parte del Evangelio es el final del Evangelio de San Mateo. Y está contando ya lo sucedido, todo lo sucedido, lo referente a Jesús, a la pasión, muerte y a la resurrección del Señor. En el Evangelio encontramos incluso que el Evangelio dice que ellos se postraron cuando encontraron a Jesús o cuando vieron a Jesús donde Él les indicó en el monte, lugar de contemplación. Y en ese lugar, a pesar de que algunos se postraron, algunos también dudaron. Y fíjese que todavía en ellos habían dudas. Dudas porque ¿cuándo vemos a un muerto resucitar? A un muerto salir de sepulcro. ¿Cuándo vemos un sepulcro vacío? De que el cuerpo vive, el cuerpo resucitó. Y hay dudas. Y ante esas dudas, más sin embargo, algunos que seguían dudando, Jesús, ¿verdad?,
lo primero que encuentra allí es un grupo incompleto. Dice el Evangelio, los 11. Los 11 es porque eran 12 y uno fue el que cambió, ¿verdad? Y vendió al Señor. Jesús había escogido a 12, no a 11. Y a pesar de ese grupo incompleto, con dudas, Jesús les da una misión. Esa misión es, ¿verdad?, la fuerza que tienen que tener de acuerdo a lo que han conocido, lo que han vivido, lo que han aprendido del Señor, ¿sí? Esa misión es, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos. Entonces miren ustedes esa palabra clave, bautizándolos. Yo que ya soy discípulo, bautizado, yo voy a bautizar a otros. Padre, pero el que bautiza es el sacerdote. Sí, pero yo invito, yo animo, yo muevo a gente, a fieles, a personas que a lo mejor no han recibido el sacramento del bautismo, pero los llevo a la iglesia. Esa es la misión de los discípulos, aunque los discípulos ya eran quienes iban a hacer ese papel, porque eran ahora los apóstoles, elegidos por el mismo Jesús. Y hay algo también más curioso. Jesús antes los llamaba a orillas del lago, ¿no? Ya no los llama a orillas del lago, los llama a la montaña. La montaña es el lugar de contemplación. A mí me gusta llamarle a la iglesia, en este caso incluso el Monte Tabor, porque el Monte Tabor es el lugar donde Jesús se transfiguró, lugar de encuentro con Dios. Y eso es la iglesia. Ya Jesús no nos lleva, ¿verdad?, a orillas de un lago. Nos quiere llevar a la iglesia, porque ahí vamos a contemplar, ¿verdad?, la presencia de Dios. Entonces, miren ustedes que en medio de este panorama, ¿sí?, es decir, en medio de las dudas de un grupo incompleto, en un lugar para reconocer, para contemplar la grandeza de Dios, ¿verdad?, en medio de todos estos ambientes, pues Jesús les confía la autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad aquella de bautizar, de seguir expulsando demonios, de curar enfermos. Pero dice el Evangelio, bautizándolos. Dice, vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos. Además les dice cómo tienen que proceder. Primero, bautizando. Es decir, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué consagrarlos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo? Si hay algo que tenemos que contemplar, hermanos, en el Monte Tabor, no es una contradicción de lo que sucedió. Para los discípulos era como contradictorio lo que estaba pasando. Pero si él era el Hijo de Dios, ¿cómo Dios le va a hacer eso? ¿Cómo Dios permitió que Él muriera y padeciera, sufriera? ¿Cómo iba a permitir eso? Entonces, lo que tenemos que contemplar en este día es cuando se habla, porque el Señor dice que consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es porque en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo está la unidad perfecta. Y fíjese que esa unidad perfecta, ¿verdad?, ahí no hay división de uno con el otro, ¿no? Ahí no hay competencia de ver quién hace más que el otro, no, ahí trabajan todos por un bien común. Y el bien común es de las almas, el bien común es de nosotros. Y cuando el Señor dice en el Evangelio,
¿verdad? Consagrándolos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es porque en la Santísima Trinidad, modelo de comunión y modelo de unidad, la Iglesia puede llegar a cumplir esa unidad que es un anhelo, un sueño de la Santísima Trinidad. Es un sueño del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo en ellos podemos entonces complementar lo que hay entre una comunidad de creyentes. ¿Qué dijo Jesús en la oración antes de ascender al cielo? Padre, te pido que sean uno, como tú y yo somos uno, y así el mundo crea. Eso lo dice el Señor, lo dice el Señor en el Evangelio, y por eso se nos consagra en el bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa es la unidad perfecta que tenemos que contemplar en el Monte Tabor, ¿verdad? Con dudas, incompletos. Y fíjese que esas características quería resaltarlas porque ¿acaso en la comunidad nuestra no hay dudas? ¿Acaso en la comunidad muchas veces de tantos bautizados, de tantos que hasta vienen a misa, no nos sentimos a veces incompletos? Y a pesar de eso, Jesús da la tarea, da la misión. No importa si el otro falla, si el otro se distancia, se aleja un poquito. La tarea suya es trabajar por la unidad. Ah, no, que el que está formando parte de una división es el otro, sí. Pero usted trabaja y vive la fraternidad y vive la unidad. Y dentro de esas cosas está la corrección fraterna, está la comunión, la ayuda. Entonces, ese es el sentido de la Santísima Trinidad, de que la Iglesia contemple esa unidad perfecta. ¿Para qué? Para que también vivamos la unidad, vivamos la comunión, que tanto puede costarnos. Nos cuesta vivir en comunidad, tanto en una residencia, hasta en una familia, en un seminario, como también aquí mismo en la iglesia. Pero si la iglesia, si cada bautizado en el monte Tabor o en la montaña, lugar de contemplación a Dios, contempláramos esa unidad perfecta, la unidad que nosotros aportaríamos a la iglesia sería mucha y sería buena. Y luego, queridos hermanos, Jesús nos dice, enseñando lo que aprendieron cuando estaban con el Señor por los caminos de su pueblo. Finalmente, les recuerda que siempre estará con ellos hasta el final de los tiempos. Porque cuando dentro de la iglesia no hay esa unidad perfecta, o no sentimos que haya unidad, precisamente vivimos como que si Dios no estuviera con nosotros. Ah, Jesús está viviendo la unidad con el Padre y el Hijo, allá ellos. Pero aquí está como difícil, aquí como que no se ve eso. Porque nos falta contemplar, nos falta ir al lugar del monte para contemplar la grandeza de Dios. Cuando vamos a la Eucaristía, ¿qué vamos? Y muchas veces vamos con toda la piedad posible, pero vamos y nos encontramos con distracciones, vamos y a lo mejor salimos peores de como hemos llegado. Entonces, el Señor quiere que con todo lo que conocemos y sabemos de Él, con eso nos basta, ¿verdad?, para contemplar y ver más de lo que ya hemos visto. Finalmente, queridos hermanos, el Señor nos recuerda que estará siempre con nosotros al final de los tiempos. Hoy esta solemnidad nos recuerda que todos los bautizados formamos parte de la comunidad y que además están consagrados por Dios por medio del bautismo. Muchas veces nosotros vivimos huérfanos, nos sentimos solos, porque vemos a la iglesia dividida,
con diferencias, gente que no se habla unos con otros. Eso pasa en la iglesia. Pero, ¿qué nos dice el Señor en el bautismo? El Señor nos invita a que el Espíritu Santo, Dios uno y trino, invada nuestro ser y nos permita contemplar aquello que en cada uno es propio de Él. Dentro de nosotros hay maravillas de la Santísima Trinidad. ¿Qué rasgos de la Santísima Trinidad reconozco en mi vida? Ojalá que para entender cada día más este misterio de la Santísima Trinidad y que celebramos esta fiesta, esta solemnidad, porque ella nos quiere llevar a celebrar, a vivir la comunión y la unidad perfecta como la Santa Trinidad, nosotros, en esa contemplación de cada día, en el silencio, en la meditación, ahí descubramos y conozcamos cada día más de ese gran misterio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.